Muy buenas tardes, les agradezco mucho estarnos escuchando a todas y todos los que nos acompañan en este programa de mujeres que el día de hoy decidió abordar un tema que creo debe interesarnos a todos y todas, porque es el tema de los dineros, ¿verdad? Generalmente, sobre todo en casa, lo podemos percibir muy de cerca cuando llega algún recurso y el papá o la mamá son los que toman las decisiones de hacia dónde se va a distribuir ese dinero, ¿no? Los que trabajan ya por su cuenta y se hacen cargo de sus propios gastos, pues de ver cómo van a distribuir ese recurso, ese ingreso que recibieron. Y pues bueno, para hablar precisamente de la Ley de Ingresos 2016 es que vamos a tocar o que decidimos abordar ese tema el día de hoy. En las primeras horas del pasado 20 de octubre de este año, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en lo general y en lo particular, y se turnó al Senado de la República para su análisis y su eventual ratificación. De tal forma que el 29 de octubre, es decir, hace algunos días apenas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2016 con una votación de 410 votos a favor y 37 en contra. Esto quiere decir que se aceptaron las modificaciones hechas por los senadores. El paquete económico fue enviado entonces al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con nosotros, los y las mexicanos que vivimos en este país, que pagamos nuestros impuestos y que de alguna manera pues sí tenemos que saber o no hacia dónde se dirigen. Para hablar de este tema de la Ley de Ingresos 2016, es que invitamos a un experto economista, conocedor además del ámbito legislativo. Estoy hablándoles de un economista que es egresado de la UNAM, experto en temas legislativos, con más de 13 años de experiencia en la labor de cabildeo en materia presupuestal, ex asesor del gobernador en el estado de Puebla, y ex muchas cosas más en su currículum, pero actualmente sigue participando en estas labores de cabildeo en el tema presupuestal, y déjenme les presumo que además es un hombre muy joven, quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, pero de quien hasta la fecha sigue siendo consultado por diversas personas de distintos estados y de distintos colores para que les asesore, les acompañe en el tema presupuestal. Y bueno, pues sin mayor preámbulo estamos con el licenciado Óscar Bernache. Óscar, te agradezco tu participación en el programa de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo con afecto a tu auditorio y me da mucho gusto que me hayas invitado a este programa que sin duda alguna le auguro mucho éxito del que ha tenido y el que seguramente va a tener en el futuro inmediato. Así sea. Oye, Óscar, a nosotros aquí en el programa nos gusta dar la posibilidad de que nuestros invitados nos permitan conocerlos un poco más. Okay. Entonces yo arranco con 3 preguntas básicas. Sí, claro. ¿Quién es Óscar? ¿Qué es Óscar? ¿Y para qué es Óscar? Bueno, Óscar es una persona muy activa, que le gusta trabajar todos los días, incluyendo sábados y domingos. Óscar es una persona que trabaja pues de 9 de la mañana a 1 o 2 de la mañana del día siguiente. Me multiplico en varias facetas, en la parte legislativa, en el asesoramiento político. También me doy tiempo para compartir a veces la comida, a veces la cena con amigos, con mi familia. Y tengo que decir que Óscar es una persona que sacrifica mucho a su familia, a su esposa, a sus hijos. Los veo poco, precisamente por la dinámica de trabajo en la que estamos. Estoy muy comprometido con la sociedad y con mi país. ¿Y qué tal te arropa la familia, tus hijos, tu esposa, en esta vida de vorágine que te devora todos los días y que no te permite estar con ellos siempre? Yo creo que han entendido que el papá o el esposo pues se entrega con pasión a lo que hace, que es lo que más le gusta, y yo creo que eso lo han digerido, lo han entendido, y aunque a veces me reclaman, la mayor parte de las veces me apoyan.
Eso está muy bien escucharlo. Fíjate que a veces hemos tenido aquí invitados e invitadas, la mayor parte han sido invitadas, debo reconocerlo, pero todos y todas personas muy exitosas en el ámbito en el que se desempeñan. Y de pronto a veces se te olvida que los hombres también tienen esa vida personal, independientemente de que estén metidos en reuniones todos los días, porque además en los temas donde tú te mueves no hay días ni horas inhábiles, ¿verdad? Sí, todas claro. las horas son hábiles. Todos los días y todos los horarios tenemos que estar trabajando. Y bueno, pues muy contentos de lo que hacemos. Yo en términos personales creo que me siento muy complacido con todo lo que me ha brindado mi trayectoria profesional, la trayectoria política, la trayectoria de gobierno y también la trayectoria académica, que es muy satisfactoria. Yo creo que son complemento de mi formación y muy complacido de todo lo que he aportado y tratado de aportar, a veces a algún municipio, a veces a algún estado, a veces desde el punto de vista legislativo en leyes y asesoría, en fin, y me siento muy complacido de lo que yo he puesto para que el país avance. Pues a mí me da mucho gusto que hoy nos hayas acompañado, que estés aquí con nosotros y sobre todo es un orgullo, y lo digo aquí al aire, poderte considerar entre esos pequeños, esos amigos más bien grandes, que uno dice, ¿cuántos amigos tienes? Y a veces te sobran dedos de la mano, y yo sé que Óscar está dentro de esos grandes amigos. Óscar, es recíproco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, pues les invito a quienes nos están acompañando a través de hibradio.ipatia.mx o de Listen Radio, que nos pueden acompañar a través de las redes sociales, a través del propio chat que tenemos en la estación, haciéndonos llegar sus comentarios, sus preguntas o lo que les interese, incluso saludos. Y por supuesto también a través del Facebook de Mujeres AC, que es Mujeres AC Nacional, y del Twitter de la estación y de la asociación, que es Mujeres AC NAL. Así que esperamos contar a lo largo del programa con preguntas, comentarios, y por supuesto que estaremos aquí atentos para atenderlas. Los invitamos a comunicarse y a opinar en línea y a compartirnos todas las experiencias que puedan tener también respecto al tema. Recuerden que están aquí con un conocedor, pero además con un conocedor de estos temas que muchas veces cuando hablamos del tema presupuestal, y lo digo de forma personal, uno dice, es que esos temas yo no los domino, yo no soy economista, son números y como que eso no lo voy a entender. Y realmente hablar contigo siempre terminas entendiéndole, porque lo haces muy sencillo. Hemos estado en muchas trincheras apoyándonos y acompañándonos, y yo siempre que te escucho hablar, el tema, por más complejo que sea, se me hace sencillo, lo termino comprendiendo. Y bueno, pues vamos a hablar hoy del presupuesto 2016. Óscar, una vez que ya presentamos precisamente que dentro de este tema de aprobación hubo varios temas que como que saltaban a la vista de pronto de los que no estamos metidos en el ajo del tema presupuestal, e incluso de quienes están ajenos del tema legislativo. Pero de pronto se hablaba, por ejemplo, de la reducción a la mitad del impuesto a las bebidas azucaradas, que no se aprobó, y de otros tantos temas. De estos temas anecdóticos, ¿cuál nos pudieras tú contar o compartir de este proceso o de los anteriores que te hayan dejado así como una experiencia saludable o no? Muchas gracias, Ale. Bueno, primero déjame rápidamente hacer un diagnóstico muy general de en qué momento estamos económicamente hablando y qué es lo que propuso la Secretaría de Hacienda en su paquete económico. Y después entramos ya, digamos, a las particularidades, ¿no? Me parece perfecto. Y además lo intentaré hacer en un lenguaje sencillo, porque el problema que a veces tenemos los economistas es que nos hablamos para economistas y entonces todo se complica, ¿no? No les hablamos entendemos. De PIB, hablamos de inflación, hablamos de déficit, hablamos de muchos términos que a veces parecen complejos cuando en realidad no lo son. Pero déjame entrar en materia de cómo estamos, cuál es la situación económica en este momento para el país. Mira, en primer lugar, yo te quiero decir que desde hace muchos años los ingresos públicos son insuficientes
en el país para el cúmulo de necesidades y áreas que se tienen que atender. Entonces ahí hay un problema de insuficiencia de ingresos públicos. Por eso es que se planteó el año pasado el tema de la reforma fiscal, en donde se reformaron diversos rubros de impuestos con el ánimo de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera incrementar su nivel de recaudación fiscal, su nivel de ingresos. Entonces es una primera valoración en el tema de ingresos. En el tema de gasto, pues el problema central que tiene el país pues es el derroche del dinero público, la falta de transparencia en la aplicación y uso del destino del gasto, y evidentemente también pues que resulta insuficiente el nivel de gasto para atender miles de problemas que tiene el país. Simplemente enfoco el tema de la pobreza, por ejemplo, que pues resulta escaso el recurso o el dinero que se destina a la pobreza que cada día crece en el país. Y hay un tercer elemento que ha venido creciendo en México de manera muy desproporcionada y de manera muy alarmante, que es el tema de la deuda pública, que adquieren particularmente los municipios, que adquieren los estados. Hay estados donde ya tienen comprometido de su nivel de ingresos casi el 50% de lo que reciben, pues ya se va a ir para pago de deuda. Entonces hay un tercer elemento que tiene que ver con deuda pública. Ahora, en el paquete económico 2016, pues son estos tres campos de acción económica lo que entrega la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para su revisión y su aprobación. En el caso de lo que tú narras del 20 de octubre, sí, pues fue la ley de ingresos, es el tema de ingresos, el tema de impuestos. ¿Qué nivel de recaudación va a tener el país con lo que se aprobó, lo que mandó la Secretaría de Hacienda y lo que acabó aprobando Cámara de Diputados y ratificando el Senado de la República? Viene la segunda etapa, que es el tema de gasto público, es el tema del presupuesto que deberá aprobarse de acuerdo con la Constitución el próximo 15 de noviembre. Primero se aprueban ingresos y después se aprueban el gasto público, ¿no? En el tema de ingresos también va implícito el tema de cómo se va a gestionar y aplicar el tema de la deuda pública por parte del gobierno federal, de estados y municipios. Entonces, entrando en materia sobre el rubro de ingresos o el tema de impuestos. En lo general, lo que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, ¿qué plantea? No plantean más impuestos o nuevos impuestos, se mantienen los mismos prácticamente, y en general no hace una variación a la alza o a la baja de las tasas impositivas. Se mantienen prácticamente igual. Por decirte, el impuesto sobre la renta se mantiene en 32%, el IVA se mantiene en la frontera en 16%, y eso tiene un impacto importante en el consumo que ahorita voy a explicar. Es decir, prácticamente el comportamiento de los impuestos durante 2015 prácticamente se mantiene igual, estable, hacia 2016, ¿no? ¿Qué es lo que la Secretaría de Hacienda sí está planteando con el famoso presupuesto base cero, que se ha escuchado y que no es otra cosa más que reducir lo que desde el punto de vista del gobierno federal debe recortarse en algunas áreas los gastos suntuarios o los gastos excesivos? Eso es lo que ellos manejan como presupuesto base cero. En realidad es un presupuesto que vaya a modificar el entorno económico de las familias, de las empresas. Realmente es una ley de ingresos que vaya a apalancar el desarrollo del país. Realmente es una ley de ingresos que hayan aprobado los señores legisladores, que vaya realmente a modificar
la ruta o la trayectoria económica que traemos? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. Si más allá del impuesto a los endulzantes o más de fondo, digamos, menos de irnos por la ramita. Sí, exactamente. ¿Por qué no se planteó en un momento de crisis? ¿Por qué no se atrevió la Secretaría de Hacienda a bajar el IVA, por ejemplo, para fomentar el consumo? Como la teoría económica nos dice que cuando tienes crisis, pues tienes que fomentar el consumo para salir propiamente de la crisis. No, que estamos contraídos, nadie quiere gastar. Entonces nadie quiere gastar, no pues nadie tiene con qué gastar. Los impuestos se mantienen, las familias no les alcanza, tienes un problema de salarios muy bajos, sí. Tienes un problema de empleo muy serio para el país, y todo esto tiene un impacto con la tasa de crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico es importante medirla porque te va a decir qué tanto el país realmente está avanzando y a qué ritmo. Por ejemplo, países asiáticos están creciendo a un 6-7% anual. Su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto está creciendo, es decir, qué tanto está avanzando un país frente a otro. En México, los últimos 10 años, cuando menos hemos crecido a tasas del 2% anual, es decir, estamos creciendo a un ritmo súper bajo, súper lento, tenemos una gran obesidad económica, digamos, en donde no avanzamos como país. Entonces, aquí el reto debería ser, y la pregunta que nos tenemos que contestar es: ¿qué aprobaron los legisladores en función de lo que mandó la Secretaría de Hacienda? Pues que las condiciones van a seguir prácticamente igual. O sea, los impuestos no se mueven, lo que se mueve y a la baja es el gasto público. Va a seguir una contracción económica muy seria. Yo no alcanzamos a ver incentivos fiscales para que la economía detone su desempeño, detone su crecimiento. Y yo creo que en ese entorno, pues la política fiscal traducida en los impuestos que aprobaron los señores legisladores a partir de la propuesta de la Secretaría de Hacienda es una propuesta, digamos, sintonizona, gris, que ni permite crecer más. O sea, ahorita está proponiendo una tasa de crecimiento del 3%. Y a lo largo del año va a pasar lo que ha ocurrido este año, que la Secretaría de Hacienda empieza a reducir la tasa de crecimiento, a hacer ajustes al gasto. Y de repente ya hablamos del 1% de crecimiento. Y acabamos el año como vamos a acabar, creciendo muy por debajo de lo que se requiere. Entonces, yo creo que lo que tienen que tomar en cuenta, lo que deben de saber el auditorio de manera muy concreta, es que lo que aprobaron los legisladores son de forma. No le va a arrojar al país grandes ingresos adicionales, la misma capacidad recaudatoria se mantiene. La reforma fiscal, que por cierto aprobaron el año pasado los legisladores anteriores, de la legislatura anterior, pues salvo la mejor opinión del auditorio, la mejor opinión tuya, pues perdón, pero no hemos sentido los mexicanos ningún beneficio de la famosa reforma fiscal. No, realmente no. Entonces, pues ¿quién se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vamos a sentir los beneficios? Pues lo que yo les puedo adelantar es que no vamos a sentir ningún beneficio durante 2016 en materia de impuestos. En lugar de hacer una apuesta de bajar algunos impuestos, particularmente el IVA, que te pega mucho al consumo. Recordarán el año pasado que incluso había una propuesta de legisladores de gravar con IVA alimentos y medicinas, sí, ¿no? Que iba a ser absolutamente contrario al bolsillo de los mexicanos, y hubo quien alentó muchísimo esa propuesta. Bueno, ahora no se está proponiendo eso, no se propuso eso, pero el año pasado se puso el IVA del 16% en toda la frontera. Hoy por hoy se mantiene el IVA. Sí, está grave. Y a mí me parece grave que además lo hago con sentido crítico, que las voces de varios grupos parlamentarios en el Congreso, más allá de sus pronunciamientos en tribuna, en el discurso, realmente, y desde mi valoración, digamos, real, que estamos todos los días ahí en el Congreso y viendo qué ocurre y revisando cosas, yo no vi de ningún grupo parlamentario una
propuesta consistente, distinta al planteamiento del gobierno federal, y que en serio se estuviera defendiendo por un grupo parlamentario de fuerte. Por ejemplo, pues vamos a bajar el IVA, vamos a disminuir el impuesto sobre la renta, vamos a ver qué incentivos fiscales damos a las empresas que son cumplidoras, a los contribuyentes que son cumplidores, que en 2016 cómo los podríamos apoyar, a las empresas que vengan a invertir en México, cómo podemos ayudarlas, qué incentivos les vamos a dar. No hay un planteamiento, digamos, agresivo para que se detone el crecimiento económico en México. Eso es lo que yo te quería compartir, o lo que yo quiero compartir, y decirte, por ejemplo, aquí dice un artículo de una revista que nos llegó hace unos días. Traigo aquí quisiera dar lectura porque me parece importante. Si tengo tiempo. Sí tienes tiempo, pero vamos a un breve corte, okay. Y en un momento regresamos, y justo para que nos puedas dar lectura de lo que nos estás platicando. No, muchas gracias a ti, y les invito, ya saben, estamos abiertos a través de las redes sociales, del Facebook de Mujeres AC Nacional y del Twitter de Mujeres ACNAL. Por favor, esperamos sus comentarios. Regresamos, estamos hablando de la Ley de Ingresos 2016 y tenemos como invitado a Óscar Bernache, quien nos está platicando precisamente cuál es la importancia de esta ley y pues cómo han participado las y los diputados en la conformación. Y estaba a punto precisamente de leernos un pedazo de texto de una revista para ejemplificarnos un poco más de este tema. Óscar, continuamos contigo. Muchas gracias. Mira, quiero nomás leerte algunos extractos. Dice aquí el artículo, dice: ¿realmente el paquete presentado por el gobierno federal contribuye a cambiar la trayectoria y el crecimiento del endeudamiento público? De acuerdo con las cifras presentadas ante el Congreso, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el total de la deuda, sobre el PIB será de 47.8% en 2016 y de 47.4% en 2018. Es decir, casi el 50% del nivel de ingresos totales, el nivel de deuda ya es la mitad. O sea, es como fuerte. Si tú ganas 1,000 pesos y ya tienes comprometido 500 pesos y ya nomás tienes que, o sea, tu nivel o tu campo de acción con son lo que solo vas la a mitad tener, de lo que tengo. Exactamente, eso es lo que quiero significar. Ahora, dice el programa económico que presentó el gobierno al inicio del sexenio prometía terminar el mandato con un saldo de 39% del PIB, es decir, más abajo de lo que ahorita ya está, ¿no? Hablando de deuda. En los últimos años ha aumentado de manera importante el saldo de la deuda y el nivel que ha alcanzado es demasiado alto para argumentar que la economía está blindada por las turbulencias. Es decir, independientemente del sector externo, de que estamos en un proceso devaluatorio de nuestra moneda, de que estamos perdiendo terreno frente al dólar. Hoy cada vez estamos dando más pesos por cada dólar, y que en los últimos meses nadie lo ha dicho, pero eso se llama devaluación, y eso nos pone en una situación más compleja de competencia internacional frente al resto del mundo. Independientemente de este problema, que es un problema no menor, es un problema serio el tema de la devaluación, y ustedes escucharon que se hizo uso de las reservas del Banco de México para temperar el tema del tipo de el deslizamiento, dicen las autoridades, del tipo de cambio. A ver, perdón, esto se llama devaluación del peso frente al dólar. El día que se mueva el tipo de cambio y que demos más pesos por cada dólar, eso se llama devaluación, punto. Entonces, pero nadie lo ha reflejado, así que estamos viviendo un proceso de devaluación en el país. Entonces, eso es un problema serio del sector externo que está ahorita presente. Bueno, a eso agrégale que internamente, de lo que tú tienes como ingresos, ya tienes comprometido cuando menos el 50% de tus ingresos para pago de la deuda. De la deuda. Entonces, por un lado tienes que tus ingresos no van a crecer, se van a mantener constantes.
¿no? Y por el otro lado traes presiones cada vez más altas por tu nivel de endeudamiento. Si el tema de la deuda no es malo, el tema es para qué te endrogas. O sea, visto desde el punto de vista de una persona común y corriente, como somos nosotros. A ver, yo tengo un ingreso de 10,000 pesos y voy a adquirir un crédito para vivienda o un crédito para coche o para lo que ustedes quieran y mandan. Y tú puedes endrogarte con el 10-20% de tu nivel de ingresos y lo puedes manejar. Pero cuando tú ya te empiezas a endeudar con un 30, un 40, un 50% del total de tus ingresos, ya no lo puedes manejar. Ya no lo puedes manejar y empiezas a tener problemas serios de liquidez y de manejo de tus recursos. Exactamente eso está ocurriendo con el país y con el gobierno federal. ¿Cuál es el problema? Que el problema de la deuda sigue creciendo. Hay municipios y hay estados que traen comprometidos hasta el 80% de sus ingresos totales, ya lo traen comprometido para pago de la deuda y para pago de gasto corriente, pues, ¿no? Entonces su nivel de maniobra para hacer inversión en este país o es muy pequeño, es muy pobre, es muy bajo. Entonces, el tema de detonar el crecimiento, de detonar el empleo, de detonar el desarrollo del país, pues hay una variable que en economía se llama inversión. Y que si tú como gobierno no haces inversión pública y no fomentas la inversión privada del país a nivel local, a nivel internacional, la inversión privada, no traes inversión privada, pues difícilmente vas a salir del atolladero. Esa es la realidad en la que está el país. Es una realidad muy grave. En un proceso de evaluatorio, que además, pues vean cómo estaba el tipo de cambio hace 3 meses y ahorita. ¿Y ahorita cómo está? 2, el tema de los requerimientos de deuda que se tienen para estados y municipios. 3, el tema de ingresos que está prácticamente estancado. Y 4, el tema de gasto público, cómo está orientando, más aparte la miopía del gobierno de no hacer una estrategia de atracción de inversión pública-privada que detone el crecimiento económico. Te quiero también compartir con el auditorio otro extracto que me parece muy importante compartirlo. Dice, no puede aumentar impuestos ante la debilidad económica. Por eso, hablando del gobierno federal, dice, no puede el gobierno federal aumentar impuestos ante la debilidad económica, ni disminuirlos para reactivar la economía ante la caída de los ingresos petroleros. Ojo, el ingreso más importante de este país son los ingresos petroleros. Bueno, también el precio del barril a nivel internacional va a la baja. Al ir el precio internacional del barril a la baja, pues los ingresos por petróleo, por venta de petróleo, también van a bajar. Entonces ahí lo que nos está haciendo es justificar por qué no disminuir el IVA, por ejemplo. Sí. Porque no hay lana, entonces sí, no hay ¿cómo lana, lo vas entonces a hacer? No podemos hacerlo. O sea, digamos que el presupuesto está midiéndonos algo así como no es nada arriesgado. Así es bastante conservador. Es correcto. Como para buscar, bueno, al menos no lo mejoro, pero no lo empeoro. Nos vamos quedando así como... Es correcto. Y dice aquí mismo, el gobierno enfrenta al mismo tiempo el reto de sanear las finanzas públicas mediante la contención del crecimiento de la deuda. Se dice en el discurso que están tratando de contener el crecimiento de la deuda. En lo real, tú ves los gráficos, ves los números, la deuda está creciendo en estados y municipios y sigue creciendo día con día. Eso es una realidad. Dice el artículo que por eso no le queda al gobierno de otra más que reducir el gasto público. Pero ¿en qué áreas se está reduciendo el gasto público? ¿En qué áreas tú pudieras recortar, otra vez visto desde el punto de vista como familia, como ente personal? Bueno, pues cuando tú tienes una caída de ingresos de manera personal, pues tú buscas evitar gastos a lo mejor de comida en restaurantes, a lo mejor de ropa,
a lo mejor zapatos, bolsas, todo ¿no? lo que sea suntuoso lo vas bajando. Es correcto, o lo desapareces. Tú lo vas desapareciendo para que tu estirar tu ingreso, estirarlo realmente en lo que te parece a ti más sustantivo, más significativo. A lo mejor sigues pagando tu colegiatura, o a lo mejor sigues manteniendo, si traes un crédito, pues le das prioridad al pago del crédito del coche o de la casa, y recortas, ¿no? Haces un ajuste a tu nivel de gasto. Bueno, eso mismo se está tratando de que se haga en el gobierno federal. El problema, desde mi punto de vista, es que no se está haciendo bien. Se sigue habiendo áreas que desde mi punto de vista puede representar recortes importantes. Por ejemplo, te narro algunos rubros que me parece muy importante. El tema de y además no es un discurso populista. Esto no es si eres populista, no eres populista, es que tienes que recortar donde tienes que recortar, porque pues así está, el país está en crisis, eso no lo podemos minimizar. El país, decíamos, está viviendo un proceso de devaluación y tenemos que hacer ajustes al gasto público. ¿En dónde hay que hacerlos? Sin caer en populismos ni mucho menos. Bueno, primero, pues pero sigue habiendo un derroche en todo el pago de salarios a los altos funcionarios públicos. Eso es una realidad que se debe de revisar, indudablemente. El tema de todo lo que se gasta en el gobierno en materia de alimentación de funcionarios, de viajes al extranjero, de gastos de representación. En el propio país, sí, no digo tan lejos, claro. ¿No? A mí me tocó ver una dependencia, no voy a decir cuál, ¿sí? Pero donde de pronto al titular le era importante que cierta persona saliera y mandó a una comitiva a llevarla de vacaciones. Entonces tienes a 10 o 15 personas paseándose con recursos públicos sin ninguna justificación. Sí. Entonces, y además vemos estructuras gubernamentales, y no solamente federales, hablo de estatales y municipales, muy gordas. Claro. De pronto mucha gente no haciendo nada. Pues, una alta burocracia, ¿no? Una alta burocracia. Y que eso le cuesta demasiado al país, ¿no? Hay programas aparentemente sociales que maneja particularmente la Secretaría de Desarrollo Social, que te das cuenta que son dádivas y que realmente ni ayudan a la gente que es pobre, hay un mal enfoque, y son programas multimillonarios lo que se gasta en este país. Y además, insisto, el tema de la pobreza pues no se resuelve con dádivas, se resuelve con inversión, se resuelve con empleo, se resuelve con mayor, un nivel de salarios mayor, en fin. Con un fomento real, pero realmente es jugarle a la simulación. Y bueno, vamos a ir a otro breve corte, que es el último del programa, y regresamos en un momento. Le quiero mandar saludos a Brenda y a Kelly, que nos están saludando a través del chat, y los invito a que sigan acompañándonos. Recuerden, estamos en Facebook de Mujeres AC Nacional, y en el Twitter de Mujeres AC NAL, y a través del chat de Hip Radio. Buenas tardes y regresamos en un momento. Regresamos. Muchas gracias por seguirnos acompañando, y muchas gracias también a nuestro invitado. Estamos hoy hablando en Mujeres de presupuesto, la Ley de Ingresos 2016, y nuestro invitado es Óscar Bernache. Bueno, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se incluyó un candado para ampliar las facultades a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que ponga especial cuidado, digamos una lupa, a los casi 18 millones de pesos adicionales que se aprobaron los diputados sin etiquetar. Este candado busca evitar que los diputados obtengan beneficios adicionales y que se conviertan en gestores de obras o en promotores de empresas que buscan convenios con los gobiernos municipal y estatal. Y precisamente antes de irnos a corte estábamos hablando con Óscar de la discrecionalidad en la distribución de los recursos públicos y de qué hacer. Óscar, te dejo la palabra nuevamente. Muchas gracias. Bueno, como tú sabes, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano autónomo
que depende de la Cámara de Diputados, precisamente para la revisión, el control, la supervisión del ejercicio del gasto público. Es el órgano técnico con el que cuenta la Cámara para realizar todas las funciones de fiscalización propiamente dicho a cualquier dependencia, cualquier estado, cualquier municipio de todos los recursos federales. Como tú narrabas bien, bueno, la auditoría tiene un papel muy importante que realizar para el país, porque pues es el órgano, insisto, técnico que fiscaliza la aplicación de los recursos. No solo tiene la obligación de revisar a detalle cómo operan los recursos los diputados, el Congreso en su conjunto, los grupos parlamentarios, ¿no?, donde sigue habiendo un alto margen de discrecionalidad con los diferentes rubros de recursos que reciben y que no puede soslayarse. Tiene que entrar la propia Cámara, prestarse a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y no escapar, no puede ser, como dicen, oscuridad de candil de la calle y oscuridad pues de sí, la ¿no? casa. O sea, tiene que haber una congruencia para que desde la casa misma sea una casa del Congreso pues transparente y no oscura, ¿no? Donde se vea, se observe por toda la sociedad pues cómo y cuáles son los montos de recursos que se manejan ahí y cómo se aplican, ¿no? En qué se gastan. Yo creo que eso es importante. Es un tema pendiente de la agenda del Congreso. Es un tema de temas. Sí, es un tema de temas. Porque además son los que llaman a comparecer a los secretarios de Estado, a funcionarios públicos, justamente para pedirles cuentas de cómo se están gastando los recursos o los dineros. Y entonces correcto. De pronto, ¿y tus recursos? Sí, exactamente. y tú como manera, no, pues es que lo mío, perdón, se me olvidó, ¿no? Que los tenía que transparentar. Yo creo que la auditoría juega un papel muy importante. La auditoría, como tú sabes, hace observaciones a las cuentas públicas de los estados, a las dependencias, cualquier dependencia que recibe, que sea sujeto de recibir recursos federales, pues la auditoría tiene la facultad de aplicar auditorías para revisar la aplicación del gasto. Hay que fortalecer a este órgano, sí. Hay que mantener la autonomía de la auditoría, sí, claro, me parece que es fundamental, pero me parece también que la auditoría tiene que empeñarse en revisar pues la mayor parte del ejercicio del gasto, porque sigue haciendo una revisión pues aleatoria, hace auditorías de manera aleatoria y no revisa el 100% del ejercicio del gasto de este país, ¿no? Pues lo hace de manera un poco discrecional o aleatoria. Lo hace de manera aleatoria, aplica auditorías y hace observaciones, ¿no? Y se fincan responsabilidades si no se atienden esas observaciones que emite la auditoría, ¿no? Pero si hay que robustecerla, hay que hacerla más fuerte, hay que seguir manteniendo la autonomía de la auditoría superior, y porque al final es el órgano con el que cuenta la Cámara para la revisión y la fiscalización en México, ¿no? Entonces, pero la auditoría también tiene que ir más allá y revisar a los propios grupos parlamentarios y revisar el uso y aplicación del gasto del propio Congreso, llámese Cámara de Diputados y llámese Cámara de Senadores, porque parecería ser que hasta el día de hoy ellos no son sujetos, cuando también hacen uso de recursos públicos, ¿no? Y es un tema que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el desgaste, el descrédito, la desconfianza que hoy tiene la ciudadanía en los políticos, en los diputados, en los senadores, porque si tú le preguntas a la gente, bueno, ¿usted sabe cuánto gana su diputado, cuánto gana el senador? Pues dice no, pero sí sé que es mucho lo que gana, ¿no? Eso es lo que se percibe. Y más porque gente, de pronto pasan las fotos donde se ven durmiendo y dicen muchísimo en función de lo que hacen. Claro, y pues ves un gasto
muy generoso al interior de la Cámara, y a veces sí ocurre, pero también a veces no, o sea, por ejemplo, las comisiones legislativas pues no tienen 20 plazas ni 30 plazas, un presidente o un secretario, o sea, pues realmente eso pues está a cuentagotas, digamos, ¿no? Pero sí hay otras cosas de las subvenciones de los grupos parlamentarios que sigue siendo muy discrecional y que precisamente por eso también es como muy peleado, ¿no? Yo recuerdo un escándalo que hubo hace años, por el 2007, pero que se reprodujo a la siguiente legislatura, en el tema del remanente, justamente de los recursos que manejan los grupos parlamentarios. Una lana no se habían gastado, sí. Y entonces cada grupo parlamentario o cada coordinador de grupo parlamentario decidió cómo gastársela, ¿no? Hubo quien decidió acomodar más bonitas las oficinas de sus diputados y no les dijo nada, y hubo quien decidió repartirles una lana a cada quien de los diputados, pero de pronto hubo 2 diputadas en particular que fueron las que brincaron, y una que dio así como que el tema en medios. Pero más allá de un tema mediático y que nos pueda llevar a satanizar, porque tampoco se trata de eso, yo creo que es un tema para visibilizar. De pronto el ejercicio de los recursos públicos se convierte en un tema muy cuestionado por cualquier ciudadano e incluso por los legisladores, como decíamos. Pero ¿cómo actuamos como ciudadanos cuando nos toca a nosotros ser evaluados? Creo que el tema que vemos con los diputados es un tema como un espejo, un reflejo de la sociedad, ¿no? De pronto escuchamos a todo mundo criticando y cuestionando los temas de corrupción, pero cuando ves a cualquier ciudadano común ante una situación semejante, de pronto aplican el dicho de yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Y entonces me parece que es un ejercicio en el que tenemos que irle abonando como sociedad para que las cosas y los recursos cambien. Hace un rato nos estabas hablando del tema de la pobreza. Hace un año exactamente estaba yo haciendo una revisión de los recursos que se han destinado para el combate a la pobreza, con ese nombre o con otro nombre, desde, creo que lo hice de 10 años a acá, no hice un recuento tan largo, pero era un incremento, no iba a la baja. Aunque baje el presupuesto, que no, generalmente para la pobreza hay, ¿no? Y yo lo hice en el ámbito federal, pero intuyo que también si lo hacemos en ámbitos locales va a ocurrir lo mismo. Pero el tema es que cada año hay más pobres. O sea, si tú te vas al INEGI y buscas las cifras, hay un incremento en el tema presupuestal para el combate a la pobreza y hay un incremento en las cifras para los pobres. Con todo, y que para medir, yo siempre les digo a mis alumnos, hay que saber, cuando ves las respuestas hay que ver qué estás preguntando. Cuando tú cambias el tema de la pregunta o el marco de qué se considera pobre y qué no, por ejemplo, cuando tú dices, pobres ya no son los que tienen una tele en su casa y te vas a una chocita y todas tienen tele, pues resulta que si les regalo tele todos ya no van a ser pobres y entonces me bajan los pobres, ¿no? Y entonces puedo entender ciertas políticas públicas, porque eso te ayuda a medir. Pero si tú te vas a los datos reales y le vas buscando en términos de quienes tienen ciertos satisfactores económicos para vivir, quienes tienen siquiera un salario mínimo para vivir una familia de 3, 4, 5 personas, y quienes no tienen ni eso, pues los índices van en incremento. Entonces, ¿cómo le hacemos, Oscar, en términos de presupuestales y de estar peleando en el ámbito legislativo, los ciudadanos de pie o las organizaciones de la sociedad civil, para lograr tener una incidencia real? No digo que te lleguen los recursos a las organizaciones, porque regresamos al mismo punto de partida, de que somos seres humanos y estamos inmersos en el mismo tema. Pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo el tema de la participación ciudadana aplica, opera, existe siquiera en el tema presupuestal? No. Y además tú lo puedes ver en tu colonia. Si a ti te toman en cuenta tu autoridad más cercana, tu delegado o tu presidente municipal, para definir, por ejemplo, obras públicas, que debería ser el presupuesto participativo, ¿no? Donde, a ver, tú ciudadano, ¿qué obra deseas? ¿Hacemos un hospital o renovamos la casa de cultura o el parque o pavimentamos tal? Lo decide la autoridad, ¿no? Realmente estamos
años luz de que eso ocurra. Son muy pocos lugares en este país donde existe el presupuesto participativo y es un tema evidentemente pendiente de la agenda nacional. ¿Y consideras como economista que podría ser lo que diera una vuelta a esta apatía que nos platicabas hace un rato por parte de los grupos parlamentarios de entrarle a estos temas? Sí, yo creo que es un tema que sí puede darle a la gente una cercanía con su autoridad al considerarse su opinión. No ocurre así. La verdad es que la pobreza sigue creciendo en este país de manera muy alarmante. Tú bien decías que hay un programa que trata de combatir, dice el combate a la pobreza, sí. pero es un fracaso, porque la pobreza año con año crece en el país. Entonces, en la agenda pendiente yo creo que debería endurecerse el tema de la contratación de deuda pública por estados y municipios, debería de fomentarse una reducción del gasto público en serio, y deberíamos aproximarnos a una reforma fiscal en serio donde paguen más y contribuyan más los que más tienen. Yo creo que ese criterio no se ha aplicado en nuestro país y sigue habiendo una desproporción entre quienes ganan menos y pagan proporcionalmente más de impuestos, cuando debería ser una reforma fiscal equitativa y progresiva en función de los ingresos que cada ciudadano tiene. Creo que son los temas de la agenda pendiente. Pues, Óscar, te agradezco mucho. El tiempo, la verdad, a mí se me hizo agua. Ha sido un placer y un gusto escucharte y sobre todo poderles compartir a ustedes que nos están acompañando del otro lado de su pantalla todos estos temas que finalmente vivimos día con día, pero nos mantenemos al margen. Como ciudadanos estamos buscando de alguna manera, por medio de este programa, generar conciencia en todos aquellos temas donde tenemos que participar. Y yo creo que en este caso, como bien has apuntado, pues ya no es de que queramos, ¿no? Está urgiendo una participación, porque además, si nos mantenemos ajenos, quienes tendrían que estar decidiendo por nosotros, pues están decidiendo, digamos, con unas bases mínimas. Y bueno, pues vamos a concluir con nuestro programa de hoy. Yo quiero hacer una invitación para todos y todas los que nos están escuchando, incluido para mi buen amigo Óscar. Aquí en Mujeres nosotros estamos enfocados más al tema de la capacitación. Nosotros creemos que la capacitación es lo que puede impulsar y el acompañamiento permanente el desarrollo de este país. Entonces tenemos programado un diplomado internacional para la creación de empresas y de proyectos sociales con perspectiva de género, que va a dar inicio el próximo 15 de noviembre. Es totalmente en línea. Ustedes van a tener la posibilidad de contestar, participar y tener contacto con distintos profesionales en cada uno de los temas. Son 6 módulos los que integran este diplomado y tenemos por módulo participando prácticamente a 3 expertos en cada uno de los espacios. Esperamos que puedan inscribirse y se les dan datos vía correo electrónico a través de diplomado.pesogénero@gmail.com. Y bueno, pues después de haberles hecho esta invitación a que se inscriban y participen y nos ayuden a difundirla, quiero despedirte formalmente, Óscar, y pedirte, si se puede, que nos puedas compartir al público dónde pueden contactarte si es que les interesa tener tu asesoría o recibir más datos tuyos. Muchas gracias. Primero agradecer la amable invitación que me formulaste, con mucho gusto. Un saludo al auditorio y yo estoy a sus órdenes en el correo electrónico bernache-oscar@hotmail.com. Repito, bernache-oscar@hotmail.com, y mi teléfono es 55 14 13 81 90. 55 14 13 81 90. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Óscar. De verdad ha sido un gusto. Agradezco también a Oliver, que nos está acompañando con la producción. Y le mandamos un saludo a Kelly, que ya inició con su programa y pues nos abandona como co-conductora de este programa. Pero le mandamos un cordial saludo. Les anuncio que el tema de nuestro siguiente programa va a ser el de los juicios orales y esperamos contar con su participación. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.
Hip Radio. Get involved.